Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para ustedes. Amén. Estamos en el Salmo 107, meditando en los cánticos del Señor. El Salmo 107 dice así la santa palabra de Dios. Y leo desde el primer versículo, aun cuando nos enfocaremos en versículo 8 al 14. Dice el Salmo 107, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de mano del adversario, y los ha redimido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a la ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones, y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló, pues, sus corazones con trabajos. Tropezaron y no hubo quien los socorriera, y entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus ataduras. Amén. Padre, te damos gracias porque rompiste nuestras ataduras y nos trajiste a la libertad gloriosa de ser hechos hijos de Dios. Bendita verdad que nos trajo la luz del Evangelio de Jesucristo. Bendito camino para llegar ante tu trono libremente por la vida de nuestro Señor Jesucristo puesta a cuenta nuestra y su sacrificio en la cruz, pagando por nuestros pecados. Al resucitar al tercer día nos llevó cautivos por amor y ahora podemos llamarte Padre nuestro. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias que somos una familia en la fe. Te doy gracias por mis hermanos, hermanas, por ese tiempo que toman junto conmigo para escudriñar tu palabra. Y te rogamos sea por tu Santo Espíritu iluminada tu palabra en nuestros corazones y sea tu bendición también y salvación para nuestra descendencia, para nuestros familiares, nuestros amigos. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Mis amados, estamos en el Salmo 107 y a partir del verso 8 continuamos. Den gracias al Señor por su misericordia. La primera sección, el primer versículo, si se fijan, así empezó. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí nos dice el salmista, den gracias por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Mis amados, nunca nos cansaremos y nunca será de más el que demos gracias al Señor por su gran misericordia. No solamente por la misericordia con la que nos salvó y nos llamó al arrepentimiento y fe, poniendo nuestros ojos en la obra redentora de Jesucristo, pagando por nuestros pecados en nuestro lugar y trayéndonos a libertad de esas cadenas del pecado que nos tenían cautivos. Damos gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Sus maravillas, Él ha hecho maravillas, empezando por la maravilla de la salvación, por la maravilla de presentarte santo y sin mancha delante de Él. Nuestro Dios es santo y Él nos ha santificado en Cristo, pero Él sigue la obra santificadora a lo largo de toda nuestra vida por su palabra y por su Espíritu. Demos gracias al Señor por sus maravillas para con nosotros los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque dice el verso 9, Él ha saciado al alma sedienta. Él ha saciado al alma sedienta.
Mis amados, recordemos Juan 4, Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Recordemos, agua viva era lo que le daría el Señor a esta mujer pecadora, a esta mujer que estaba extraviada, muerta, en enemistad con Dios. Y sin embargo recibió la gracia de la salvación. Su sed fue saciada, dejó su cántaro ahí sin llenarlo y fue al pueblo a avisarles que había encontrado al Mesías, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Las fuentes de agua viva solo es Jesucristo. Y gracias a Dios que por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, de nuestro interior dice que correrían ríos de agua viva. Dice en el versículo 9, y no solamente ha saciado al alma sedienta, ha llenado de bienes el alma hambrienta. El alma hambrienta de bienes. Todos los bienes del Señor vienen a saciar nuestra hambre. Nosotros ahora, los bienes que podemos recibir de parte de Dios, no solamente es el primero y más grande de todos, Cristo Jesús mismo, su mayor bien que es para nosotros, su Santo Espíritu con el cual nos ha sellado y nos ha traído a vida cuando estábamos muertos. La iglesia, los hermanos en la fe, una familia nueva, eterna. Mis amados, nuestros tiempos apartados para adoración. El que el Señor nos hable continuamente y que su Espíritu ilumine cada palabra que sale de su boca para nosotros y que no regresa a Él vacía, sino hacia aquello para lo cual la envía. Dice el Señor en su palabra que Él ha llenado de bienes el alma hambrienta. Versículo 10, moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas. Esos éramos nosotros, éramos moradores de tinieblas y sombra de muerte. Estábamos totalmente en la oscuridad. El príncipe de la potestad del aire, Satanás, era el que gobernaba nuestras vidas. Prisioneros en miseria y en cadenas. Obviamente, en la miseria. Buscábamos en el mundo las riquezas que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Estábamos comiendo de la basura cuando estamos llamados a estar sentados a la mesa del Rey y el Señor con el pan de vida y el vino que trae el gozo al alma, el del Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Mis amados, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Ciertamente esto sucedió con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel se negó a escuchar la palabra de Dios, a seguir la ley de Dios, pero a ti y a mí esa ley de Dios también. Tenemos una conciencia que nos acusa y nos señala que somos culpables de romper todos los mandamientos de la ley de Dios. Pero, sin embargo, grande ha sido su misericordia, que aún a pesar de estar ahí, despreciando, en rebeldía, sin embargo, versículo 12 dice, humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Humilló pues sus corazones y con trabajos y no hubo quien los socorriera. Mis amados, es un hecho que cuando nosotros no descansamos en la obra redentora, buscamos con nuestras propias obras estar saciando nuestra sed de justicia, y la verdad jamás podremos, y tampoco podremos presentarnos delante de Dios con nuestras buenas obras que son como trapos de inmundicia delante de Él. Demos gracias al Señor por sus maravillas. Damos gracias al Señor que Él humilló nuestros corazones solamente en ese grado, contrito y humillado nuestro corazón. Es donde fue quebrantado para arrepentimiento y fe. Solo ahí es donde se puede ver realmente la obra poderosa del Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios por esa humillación aún que nos trajo para darnos cuenta que necesitábamos a alguien que nos levantara del suelo.
Tropezaron y no hubo quien los socorriera, dice el versículo 12. Tropezaron y no hubo quien los socorriera. Nada, nada ni nadie podía levantarnos, solo la gracia de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 14, en el versículo 14 dice, al versículo 13, perdón, entonces en su angustia clamaron al Señor. En su angustia clamaron al Señor. Mis amados, lo cierto es que cuando nos fue anunciado el Evangelio pudimos ver nuestra condición miserable. Lo cierto es que cuando nos llegó el Evangelio nos dio convicción de pecado, justicia y juicio, y nos dimos cuenta que éramos incrédulos, que el Dios en el cual habíamos creído era un Dios inventado por nuestra imaginación. Damos gracias a Dios que esto nos humilló. Damos gracias a Dios que nos dimos cuenta que estábamos bajo la ira venidera y sin posibilidad alguna, sin un defensor, un salvador. Y obviamente corrimos a la cruz, corrimos a Cristo, corrimos a aquel que vive y reina para siempre porque resucitó de los muertos, Jesús, y ahora está sentado a la diestra del Padre y ha enviado su Santo Espíritu a nuestros corazones. En su angustia clamaron al Señor y Él nos salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas, versículo 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Mis amados hermanos, qué hermoso es tener la plena certeza que no hay manera de que podamos volver a ser encarcelados, que no hay manera de poder caer nuevamente en el lazo del diablo que nos tuvo como sus hijos, el padre de mentira. Ahora toda mentira será echada abajo por el poder de la verdad de Cristo. Gracias que conforme conocemos más y más la palabra de Dios, podemos discernir más y más en lo que voy caminando. Estoy en el camino angosto o ya me fui al camino amplio, y el Señor endereza nuestras veredas. Una y otra vez nos trae arrepentimiento y a fe. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, para contigo y conmigo. Aún nosotros esperanzados estamos y rogando a Dios y obviamente predicando el Evangelio a nuestra familia, a nuestra descendencia, y nuestro anhelo es ver en ellos la obra y el fruto del arrepentimiento en el corazón de aquellos que todavía el Señor sigue llamando para que descansen de sus cargas y culpa y condenación en el Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz para cargar con nuestros pecados y pagar por ellos. Bendito el Señor que vive y reina porque resucitó a los muertos. Le doy gracias a Dios por tu vida, mi amado hermano, hermana. Que el Señor siga bendiciéndoles, que el Señor salve a sus familias. Y si Dios nos concede vida mañana, continuamos en los cánticos del Señor. Un fuerte abrazo, amados hermanos. El Señor les bendiga abundantemente. Gracias por acompañarme. Muy buenas noches.